Muy buenos días, damos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta ocasión, 1 de diciembre de 2021, la Clínica de Cáncer de Cavidad Bucal, a través de la doctora Marene Hernández Martínez, nos presenta el tema prótesis maxilofacial y estomatología oncológica. Doctora Marene Hernández tiene el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues el día de hoy voy a hablar sobre un proyecto que llevamos ya algún tiempo en el hospital desarrollando, que es la Clínica de Cáncer de Cavidad Bucal. Y vamos a hablar un poquito de esta enfermedad y de cómo llevamos el proceso de atención de los pacientes que tienen esta enfermedad. Primero debemos entender que la cavidad bucal es una cavidad que está revestida por mucosa en su totalidad, es decir, toda la cavidad bucal, desde encías, paladar duro, paladar blando, lengua, piso de boca, están revestidas por mucosa. Hay diferentes tipos de mucosa, de revestimiento, la masticatoria y la especializada, y cada una está ubicada de manera estratégica para poder llevar a cabo las funciones que son esenciales en nuestra boca, como una de ellas es la masticación de alimentos, sobre todo fibrosos, en la mucosa masticatoria, en la especializada dorsolengua, que básicamente se está refiriendo a las papilas gustativas, y las de revestimiento, que son para proteger otras estructuras o tejidos blandos que hay en la cavidad bucal. Está subdividida en áreas anatómicas que quiero que entiendan, por lo que me voy a referir más adelante en la plática de estas áreas, que es la encía, el paladar duro blando, el trígono retromolar, los órganos dentarios, úvula, carrillos, lengua y piso de boca. En cuanto a los tejidos blandos, ¿qué es importante observar? La coloración, la consistencia y si hay alguna sintomatología presente. No es lo mismo ver estas mucosas que no tienen pérdida de la continuidad, que tienen un color simétrico y normal, a ver una alteración en alguna de las zonas de la cavidad bucal, como es en este caso una elevación, un cambio de coloración, aunque pueda estar asintomático, ya no es normal al lado contralateral. Igual en este caso, lesiones de color rojo son planas. Aquí habría que estar pensando en una enfermedad o alguna alteración sistémica de índole sanguínea. Otras que son inflamaciones, que hay que revisar la historia o antecedente de este tipo de lesiones. Este es un ejemplo de una lesión traumática. Entonces, básicamente esto y esto son de etiologías totalmente diferentes. Y bueno, ¿qué decir de esta lesión, no? Que hay una pérdida de continuidad, que hay exposición ósea, que este paciente muy probablemente ya tiene alteración de la sensibilidad. Entonces aquí, bueno, pues es otra historia. Estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para cuando hacemos la exploración de los tejidos blandos. Otros auxiliares son los estudios de imagen, la ortopantomografía, que nos va a dar un panorama general, y las radiografías periapicales, que nos van a dar algo más específico sobre una zona que queramos indagar un poco más. Vemos aquí en esta ortopantomografía algo en tejidos óseos normales, órganos dentarios presentes, dentición permanente completa, canales del nervio dentario inferior completos, no se observan lesiones periapicales, buen sellado de las restauraciones. En esta radiografía vemos que es una dentición mixta, donde están presentes los gérmenes dentarios de los órganos permanentes, la presencia de los órganos dentarios deciduos aún, con un hueso en una consistencia, en un trabeculado normal. En esta radiografía periapical podemos observar también un trabeculado normal, quizá algún desgaste horizontal en estas zonas del hueso, se ha perdido esta parte de la cresta, pero básicamente no hay lesiones periapicales o ensayo de restauración. Entonces, primero que entendamos la normalidad tanto en los tejidos blandos como en los estudios de imagen, para que podamos identificar cosas diferentes, como en este caso, esta imagen de un paciente añoso con ausencias dentarias múltiples, con restos radiculares, con presencia de focos sépticos y además con estas lesiones que se observan en esta parte del hueso, lesiones osteolíticas en todo el cuerpo mandibular, en la rama. Entonces esto debemos de pensar que no es algo normal, porque ya sabemos cómo debe ser un hueso, cómo debe ser la mandíbula, cómo debe ser el maxilar y cómo es el trabeculado. En estas zonas definitivamente pues es completamente diferente. En esta ortopantomografía vemos la pérdida de continuidad del cuerpo mandibular, casi llega al ángulo, el reborde basal muy delgadito con un riesgo de fractura alto,
este molar premolar, que está ya incluso extruido, que se observa reabsorción radicular. Entonces aquí obviamente estamos hablando de otras patologías completamente diferentes, y para hacer más énfasis en algún área en específico tenemos también las radiografías periapicales, que si vemos a diferencia del otro, pues esta se ve una lesión radiolúcida de bordes irregulares, que no está reabsorbiendo realmente la raíz, pero sí hay aparente ausencia de hueso en esta zona. Entonces aquí estamos identificando que esto no es normal, no estamos dando como tal el diagnóstico, simplemente sabemos que algo está sucediendo, que está haciendo reabsorción patógena en el hueso de los pacientes. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta son las lesiones potencialmente cancerizables. ¿Cómo las vamos a identificar? Si nosotros identificamos cómo son los tejidos normales, podemos identificar cuando hay una lesión que puede convertirse en cáncer. Según la OMS, define este tipo de lesiones como un tejido de morfología alterada más propenso a cancerización que el tejido equivalente de apariencia normal, ¿no? Es decir, que nuestro tejido normal podría tener más bien cáncer en cualquiera de estas zonas, sí, pero en la mayoría de los casos hay lesiones que preceden al cáncer. Dentro de estas, pues obviamente tenemos las más comunes, que son la leucoplaquia, la eritroplaquia y la queilitis actínica. Hay factores predisponentes, que son en pacientes mayores a 45 años, que fuman, que consumen alcohol de manera habitual, que tienen alguna enfermedad sistémica o existe una irritación crónica. Esta irritación crónica pues va básicamente destinada a la presencia de dientes fracturados, de ángulos agudos de las cúspides, de hábitos por ejemplo, de lengua, de estar rozando ciertas zonas y que la lengua esté en una irritación crónica, de prótesis desajustadas. Se refiere básicamente a esto. En los estados predisponentes existen pacientes con sífilis, líquen plano, lupus, VIH, que básicamente estos están relacionados con un sistema inmunológico deprimido. Entonces, si juntamos los factores de riesgo locales con los sistémicos, tenemos mayor probabilidad de presentar alguna lesión con potencial de malignización. En cuanto a la leucoplasia, pues es una lesión de predominio blanco. No se confunde con alguna otra, es una lesión blanca y se cataloga como leucoplaquia. Hay que hacer diferentes pruebas para descartar otro tipo de lesiones blancas que puedan hacernos sospechar, como es la candidiasis albicans. En cuanto a esto, la incidencia es bajita, 0.2 al 17%, proporción hombre-mujer 3:1, y el principal factor de riesgo pues es el tabaco y el alcohol. Aquí tenemos algunos casos. Este paciente es un paciente fumador, no portador de prótesis, 20 cigarrillos al día por alrededor de 30 años, y vemos esta lesión blanca. Descartamos alguna irritación crónica, descartamos el diagnóstico de queratosis friccional, y con los antecedentes de tabaquismo por el tiempo y exposición al factor de riesgo, pues esta es una lesión, una leucoplaquia, ¿no? Con un porcentaje de probabilidad de convertirse en cáncer. A esta otra paciente, que vemos que aquí hay una pérdida de la continuidad con una circunferencia ya de color blanquecino. En esta paciente, si se fijan aquí, está la ausencia de un diente, está nada más la preparación para una prótesis, y justo este roce al hablar era el que causaba esta lesión. Nosotros al rehabilitar esta zona tenemos que observar que alrededor de 2 semanas tenga que desaparecer, y con eso es suficiente. En diferencia de este otro paciente, que vemos aquí zonas blancas, zonas eritematosas, descamaciones. Entonces, en este paciente, aunque sí es una lesión blanca, hay que revisar todo el historial clínico. Esto básicamente era una candidiasis secundaria a toxicidad por radioterapia. Este paciente, si se fijan, esta brecha es bastante corta, no es el tamaño habitual en donde están los incisivos. A él le hicieron una mandibulectomía en la zona anterior, entonces se colapsaron los segmentos remanentes, por eso se ve más corto. Recibió tratamiento adyuvante de radioterapia, y bueno, esta es una de las complicaciones a las que podemos enfrentarnos cuando el paciente está con este tipo de tratamiento oncológico. Entonces, hay que correlacionar la presencia clínica de una lesión blanca con el historial también. Esta otra paciente que se presenta a la consulta, vemos aquí una prótesis que estaba desajustada, acudió, ese fue el motivo de la consulta. Cuando la retiramos, observamos esta lesión blanca, la inserción del frenillo lingual. Como sabemos, a la hora de rehabilitar estas zonas, que son zonas laxas, no tienen que estar aplastadas, por llamarlo de alguna manera, con algo protésico. Deben estar siempre libres, porque justamente nos causan un desalojo mayor de la prótesis y una irritación
constante, ya que no es un tejido que está pegado al hueso y al hacer movimientos de la lengua al hablar, comer, deglutir, obviamente esto se va a estar moviendo. Lo que hicimos fue liberar esa zona del frenillo y pues en 2 semanas la paciente ya estaba prácticamente como si nada, la prótesis se ajustó mejor porque lo que estaba desalojando justamente era el que estaba sobre esa inserción. Bueno, quitamos la zona de irritación, la lesión se dio y la paciente estuvo con una prótesis más ajustada. En cuanto a las lesiones rojas, pues tenemos a la eritroplasia, que esta es una placa de color rojo intenso. Esta placa de color rojo intenso se da básicamente porque hay una atrofia de todo el tejido, lo adelgaza, se ve más delgadito y eso hace que los vasos sanguíneos se vean más en la superficie de la mucosa. Por eso le da esa coloración roja. Entre los factores principalmente pues son igual el alcohol, el tabaco, es más común en hombres entre la 4ª y 6ª década de la vida y algunas infecciones virales también pueden predisponer a la aparición de este tipo de lesiones, de entre un 14 a un 15% de malignización, es mayor este porcentaje al de la leucoplaquia. Y bueno, puede haber un componente mixto que se llama eritroleucoplasia y esta tiene todavía mayor predisposición a convertirse en una enfermedad oncológica. Dentro de la cailitis actínica es una mucosa, o sea, principalmente aparece en la mucosa y semimucosa labial, en áreas deshidratadas, fisuradas o escamosas. El principal factor de riesgo es la radiación UV prolongada y también la irritación crónica. Hay pacientes que tienen el hábito de succión labial o de traumatismo constante, entonces esto puede hacer, más sumado a los otros factores de riesgo, que el paciente empiece con este tipo de lesiones. Pueden ser pacientes jóvenes, adultos, se ha reportado a cualquier edad. Y bueno, la quelitis viene del griego keilos, eitis, que es inflamación, y es considerado un trastorno potencialmente maligno. Igual es más común en hombres que en mujeres, principalmente en personas de tez blanca, superior a la 4ª década de la vida. Como les decía, la irritación directa hacia el sol pues es uno de los factores principales. También el tabaquismo y los traumatismos crónicos. Entonces aquí vemos en esta imagen un paciente masculino, mañoso y con este tipo de lesión. Y en la de abajo es un adolescente que tiene como factor de riesgo principal la exposición solar intensa y justamente a horarios en que es poco recomendable tomar este tipo de exposición, que es a mediodía aproximadamente. Entonces, bueno, en los dos hay que hacer cambios de hábitos. Si al cambiar este hábito o este factor de riesgo, estas lesiones no ceden, hay que realizar una biopsia. Y cuando ya tenemos alguna lesión que nos hace sospechar de alguna lesión potencialmente maligna, pues tenemos que hacer otro tipo de exploraciones también, ¿no? La exploración física, es decir, no solo la cavidad bucal, sino también extraoral. ¿Y qué vamos a revisar ahí? Si hay alteraciones de la sensibilidad, de la temperatura, consistencia, forma, tamaño, dolor o movimientos reflejos anormales. Esta debe realizarse en todo lo que corresponde al cráneo, la cara, la cavidad orbitaria, el globo ocular, cavidad nasal, conducto auditivo y la cavidad bucal, que es de lo que ya hablamos, y la articulación temporomandibular, no dejando de fuera las cadenas ganglionares. ¿Cómo se debe llevar a cabo? Pues tiene que ser principalmente, hay diferentes formas de llevarlo, mientras sea sistemático y no se nos pase ningún área a explorar, no hay problema, lo importante es que sea sistemático. Generalmente se recomienda que sea de frontal a occipital, con las yemas de los dedos ligeramente separados para poder hacer esos movimientos rotatorios suaves e ir avanzando de la misma manera con las 2 manos para poder identificar alguna asimetría. En cuanto al rostro o a la cara, debe ser igualmente bimanual, debe incluir toda la cara, debemos hacer presión sobre las zonas que vamos a explorar para identificar si hay algún aumento de volumen, si hay un hundimiento, una crepitación, si hay zonas dolorosas o alteraciones en la sensibilidad con respecto a la zona contralateral. En cuanto a las cadenas ganglionares, de igual manera, lo que es el área de odontología o maxilofacial nos corresponde hacer la exploración de cuello también. Esta debe ser de manera bilateral y bimanual. Generalmente ocupamos o se recomienda utilizar el dedo índice y medio para poder hacer la ligera presión. Ir avanzando también poco a poco para identificar si hubiera la presencia de algún ganglio. Si es que este existiera, debemos identificar el tamaño, la consistencia, si duele o no, si están firmes o móviles,
y sobre todo preguntar algún antecedente de infección de vías respiratorias. Una vez que encontramos alguna lesión que nos parece sospechosa o que hay alguna lesión que no remite con el tratamiento que nosotros estemos dando, máximo 2 semanas, es indicación de biopsia. ¿Qué es esto? En una úlcera que no cicatriza en 2 semanas hay que biopsiar. En una lesión blanca o roja que no cede posterior a retirar el agente causal, hay que biopsiar. Y en una lesión que presente signos y síntomas sospechosos de cáncer, hay que biopsiar. ¿Y qué es el cáncer? Pues el cáncer es una enfermedad que tiene como característica principal el crecimiento rápido y desordenado de las células anormales. En cabeza y cuello vamos a referirnos a aquel cáncer que se encuentra por encima de la mandíbula, de la clavícula, perdón. Esto obviamente incluye a la cavidad bucal. Este tipo de enfermedad puede lesionar tanto tejidos circundantes como tejidos distantes u órganos distantes. A esto es a lo que llamamos metástasis. En cuanto a cabeza y cuello, el cáncer de cabeza y cuello se va a exceptuar al encéfalo, a la médula espinal, a la base de cráneo y la piel, ya que para estos hay diferentes clasificaciones de tratamiento. El cáncer de cabeza y cuello corresponde entre el 5 al 10% de los diagnósticos en países desarrollados y en nuestro país corresponde a un aproximado de un 17.6% del total de todos los cánceres en todo el cuerpo. Para su clasificación, el cáncer de cabeza y cuello se divide en orofaringe, hipofaringe, nasofaringe, laringe, fosas nasales, senos paranasales, glándula tiroides, glándulas salivales y por supuesto, pues la cavidad bucal. En cuanto al cáncer de cavidad bucal, pues la OMS ya lo reconoce como un problema de salud mundial. Dentro de todos ellos, el cáncer bucal o faringio pues se ha convertido en un problema importante, ya que tiene una prevalencia alta y una morbilidad aún mayor. Disminuye en medidas estratosféricas la calidad de vida de los pacientes. Esto causa elevados gastos al sistema y al paciente. El cáncer de cavidad bucal es la 17ª causa de muerte a nivel mundial. En nuestro país corresponde al 2% de las neoplasias malignas. Esto, si lo ponemos a números, son más o menos 3,000 casos al año de los 148,000 que se diagnostican. El 65%, y me podría atrever a decir que más allá de este porcentaje, se diagnostica en etapas avanzadas. La relación hombre-mujer cada vez se iguala más, 1.4 a 1. Generalmente, o la mayoría de los pacientes lo presentan entre 50 a 70 años, y 1.5 de cada 100,000 personas tendrán cáncer de cavidad bucal. En 2018 se reportaron 674 muertes a causa de esta enfermedad. Como les decía, para los factores de riesgo, en este caso para cavidad bucal, pues igualmente que en otro tipo de cáncer, el tabaco y el alcohol son los que repuntan. Una mala higiene y una alimentación deficiente, principalmente en deficiencia de hierro, puede ser un factor que nos predisponga. Prótesis desajustadas, irritación crónica, algunos virus como VPH, algunos serotipos, no todos, exposición solar prolongada y la edad, ¿no? Entre 50 y 70 años. En cuanto a la cavidad bucal, también se subdivide en sitios anatómicos: labio, piso de boca, encía, mucosa bucal, trígono retromolar, paladar duro y lengua. De estos, lengua es la zona con mayor porcentaje de probabilidad de presentar cáncer, y de esta los bordes laterales son los de mayor riesgo. Para poder identificar el tipo de cáncer, el tamaño y el paciente reciba un tratamiento adecuado, se tiene que hacer una clasificación mediante un TNM. ¿Esto qué quiere decir? Se va a medir el tamaño del tumor, la presencia de ganglios o de metástasis a distancia. En el caso de un T1 estamos hablando de un tumor menor de 2 centímetros, T2 de 2 a 4, T3 mayor a 4, y T4 pues aquel que está invadiendo también otras estructuras. Lo mismo para lengua y cada uno de los subsitios de la cavidad bucal. En cuanto a los ganglios, igual, si hay presentes, si están de un lado, de los dos lados, de qué tamaños. Entonces todo este tipo de clasificación va a servir para que el oncólogo, que es el que trata este tipo de enfermedades, pueda dar el tratamiento adecuado. Todo esto se rige mediante guías internacionales. Igualmente, si hay presencia de metástasis a distancia o no, y esto nos va a poder permitir etapificar al paciente para identificar o poder dar un pronóstico a su enfermedad y también un tratamiento. El pronóstico va a depender de la estirpe, es decir, de las células que dieron origen a esta enfermedad, la localización y la etapa clínica en la que se presenta. En este caso, este paciente tiene una lesión en esta zona entre el filtrum y el labio. Aparentemente se ve 3 centímetros, podría ser.
pero este mismo paciente tiene esta lesión que se comunica hacia la cavidad bucal, es el mismo paciente. No es lo mismo tener un paciente que solo tiene esta lesión a que esta misma lesión ya destruyó piel, ya destruyó hueso y está saliendo por el paladar, y que este mismo paciente tiene un conglomerado ganglionar de un tamaño importante. Entonces, obviamente, de pensar que esto podría ser una etapa 2, aquí automáticamente estamos en una etapa 4. Y obviamente eso ya lo convierte en un pronóstico totalmente reservado. En cuanto a los signos y síntomas del cáncer de cavidad bucal, generalmente en etapas iniciales no lo presenta, no presenta ningún signo ni síntoma. Esto generalmente empieza hasta que alcanza una etapa más avanzada. ¿Qué puede haber en etapas más avanzadas? Sensibilidad dental, es decir, esa sensibilidad de los dientes que no tiene alguna otra razón de ser. No hay cuellos descubiertos, no hay trauma oclusal, no hay otra cuestión, no hay movilidad, no hay algo que pudiera estarnos haciendo sospechar que esa es la causa de una sensibilidad dental. Generalmente es localizada o generalizada dependiendo de dónde la lesión esté afectando. Entonces, sensibilidad dental puede ser una, sangrado de encías espontáneo, es decir, si no hay gingivitis, si no hay presencia de sarro, si no hay enfermedad periodontal y hay sangrado espontáneo de encías, también hay que sospechar de eso. Cambios en la oclusión, si el paciente de repente amanece un día y ya no muerde igual, se cambió la forma en cómo ocluía, también hay que sospechar que puede haber algo que está alterando incluso al hueso, ¿no? Prótesis desajustadas de manera espontánea, también un día su prótesis ya no se adapta, hay algo que le estorba, el paciente va a referir que ya no embona, que le estorba algo, entonces hay que revisar qué zona es la que pueda estar haciendo eso. Movilidad dental o desplazamiento dental sin causa aparente, si no hay hábito de lengua, si no hay un diente supernumerario, si no hay algo que nos esté causando estos espacios, habría que revisar por qué se están moviendo los dientes, y esto puede hablar de una lesión osteolítica. Alteraciones de la sensibilidad, si el paciente tiene parestesia, si llega a sentir como anestesiado alguna parte de la cara o de la boca, ahí pues estamos hablando de una afección nerviosa. Que cuando habla el paciente no le escuchamos bien, es decir, que la lengua está teniendo algún problema que no permite que tenga una fonación adecuada, también hay que revisar la causa. Dificultad para tragar los alimentos, generalmente también se da cuando está en orofaringe o en lengua, que es donde tenemos dificultad a la hora de tragar los alimentos, y bueno, una pérdida de peso sin explicación. Clínicamente, ¿cómo se va a ver? Pues como estas imágenes, estos son los pacientes, así nos llegan, si se fijan son prácticamente todos en etapas avanzadas, y eso obviamente va a repercutir en cuanto a su tratamiento, a la calidad de vida y al pronóstico que tenga. Es una paciente con cáncer de labio, si ven aquí tiene dientes fracturados, muy probablemente esto pudiera ser uno de los factores que condicionó a que tuviera esta enfermedad y que empezara en mucosa, y bueno, se fue hacia lo que es el bermellón y el filtrum, ¿no? Otra paciente con cáncer de piso de boca, esta paciente y esta imagen es la misma, entonces tenía la lesión en piso de boca y también con conglomerado ganglionar submandibular y bueno, bilateral, ¿no?, en las cadenas ganglionares. Y este paciente con cáncer de encías, si se fijan, el tamaño de esta lesión ya va más allá de 4 centímetros y ese tamaño ya inmediatamente lo pone en etapa 4. Este otro paciente que este era su apertura, es decir, no abría nada, ya tenía comunicación orofacial y bueno, también lesiones ya hacia lo que es la piel, ¿no? Esto, el que el paciente no pueda abrir, nos habla de que ya hay una invasión hacia los músculos de la masticación, igualmente paciente en una etapa avanzada. Este otro paciente que tiene cáncer de antromaxilar, o que empezó en paladar y se fue hacia el antromaxilar, ya hay destrucción aquí del tejido duro, del tejido blando, con todo el seno maxilar ocupado, incluso ya llegando hacia la órbita. Entonces otro paciente igual con etapa avanzada, y así es como llegan. Entonces difícilmente se va a poder ofrecer algún tratamiento que sea conservador o poder dar un buen pronóstico. Paciente con cáncer de encía, se fijan, el tamaño es bastante amplio. Otro paciente con conglomerado ganglionar bilateral. Entonces, en estos pacientes la verdad es que el tratamiento es bastante complejo para el oncólogo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Una vez que se hace la biopsia y el reporte de histopatología confirma que es cáncer, el paciente tiene que ir a tratamiento. Esto es por el servicio de oncología.
Dentro de ellos existe la cirugía oncológica, la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. Muchos de estos tratamientos se ocupan separados o en conjunto, principalmente en etapas avanzadas. La quimio y la radioterapia son uno de los que más se emplean en estos pacientes. Y dentro de estos, pues obviamente si la mayoría de nuestros pacientes está en etapa avanzada, pues va a recibir un tratamiento concomitante con quimio y radioterapia. Y dentro de ello vamos a encontrar toxicidades de diferentes grados dependiendo la zona radial. Podemos ver mucositis, radioepitelitis, sobreinfecciones por hongos. Las mucositis van de grado 1 a 4, es decir, grado 1, 2, 3 que podríamos controlar, y grado 4 cuando ya la vía oral no es adecuada para la alimentación. El paciente tiene que usar sondas nasogástricas o gastrostomía para poder alimentarse y que no le suspendan el tratamiento. Esto pues se va a presentar en el momento en el que está recibiendo el tratamiento, ¿no? Son de los principales y de los que de manera aguda se puedan presentar. De los que se pueden presentar de manera tardía, pues es la caries, que mal llamada radiogénica, pero así se conoce, que son pacientes que posterior a terminar el tratamiento de radioterapia comienzan con caries en cuellos de los dientes, en fracturas dentales. Y bueno, esta cuestión pues va aunada a que el paciente puede tener daño en las glándulas salivales y no producir la misma cantidad de saliva, que como sabemos ayuda a la autoclisis. Entonces, en este caso, pues eso va a predisponer a que el paciente posterior al tratamiento tenga mayor predisposición a caries, ¿no? Entonces eso, el trismus podría ser otra de las complicaciones tardías, y bueno, de las más desagradables complicaciones, la osteoradionecrosis. ¿Qué pasa en las alteraciones bucales del paciente que está recibiendo esto? Pues vemos un paciente con un tumor inicial que ya tiene infiltración hacia el seno maxilar también, la toxicidad aguda durante el tratamiento de la radiación y lo posterior, ¿no? El posterior a la radioterapia, que está en cicatrización. Si se fijan, también la zona del cuello que fue radiada porque había ganglios positivos sufre igual de este tipo de lesiones. Entonces, pues no es algo fácil para los pacientes, y no todos los pacientes, dependiendo de su estado de condición general y también de su estado emocional, es que toleran estos tratamientos. Hay otros pacientes que, aunque son una etapa no tan primaria, se pueden hacer eventos quirúrgicos con reconstrucciones en conjunto con otros servicios como cirugía plástica, en donde tenemos que hacer mano de ello para poder hacer la reconstrucción de las estructuras que se retiran. Otros pacientes que si vemos en etapas más tempranas, como es el caso de esta paciente con un tratamiento quirúrgico, básicamente ellos están curados, ¿no? Esto es muchísimo más diferente a cómo estamos viendo otros pacientes que ya tienen conglomerados ganglionares o lesiones de mayor tamaño. Cuando es algo en etapa primaria, pues tenemos más opción a dar algún tratamiento. Hay otros pacientes que podemos tener igual con lesiones pequeñas, que se hace el tratamiento quirúrgico, la quimioterapia, la radioterapia y finalmente la rehabilitación de esto. En este paciente, aunque era una lesión no tan avanzada, se recibió el tratamiento de quimio, radioterapia y bueno, finalmente tuvo progresión de la enfermedad. Aquí vemos una de las consecuencias de la radioterapia, también es la falta de consistencia también de los tejidos. Y bueno, en este paciente, pues la cuestión era sufrir todavía eso posterior al tratamiento. En este otro paciente tenemos una lesión inicial, es una paciente ya de alrededor de 80 años, cardiópata, hipertensa. Entonces en ella pues era un poco complejo el manejo quirúrgico, sin embargo se llevó a cabo. Este es el evento quirúrgico, que es una maxilectomía de infraestructura. Ella tuvo que recibir adyuvancia con radioterapia por bordes cercanos. Este es un aditamento que se hace para que pueda recibir la radioterapia y mantener la boca en una misma posición sin que haya movilidad, ya que es un tratamiento muy específico y muy perfecto en cuanto a dimensiones se trata. Entonces hay que tener la inmovilización de toda la parte de cabeza y cuello para que este tratamiento sea otorgado de una manera eficaz. Aquí vemos a la paciente ya posterior a la radioterapia, ya con el tejido cicatrizado, libre de enfermedad, ya con la rehabilitación transicional de un obturador palatino que permite separar la cavidad nasal y la cavidad bucal, que se comunican cuando pues hay una pérdida de esta parte del maxilar, ¿no?
Hay otro tipo de defectos que son combinados, pacientes que no solamente pierden estructuras de la cavidad bucal, sino también faciales, y bueno, tenemos que echar mano de toda la imaginación que podamos tener para poder rehabilitar a estos pacientes y que la retención de las prótesis pues sea adecuada. En este caso es un aditamento combinado con una prótesis facial que se une por aditamentos imantados. Y bueno, de ahí surge la necesidad de esforzarnos un poquito más por estos pacientes, ¿no? La clínica especializada contra el cáncer bucal pues es la primera en México en su tipo y básicamente pues está enfocada al tratamiento y la rehabilitación del paciente con cáncer de cavidad bucal. La misión es brindar atención especializada e integral, pero también capacitar a los odontólogos para que nos ayuden a detectarlo en etapas más tempranas y no nos lleguen todos los pacientes en etapas tan avanzadas como las que vimos. Nuestra visión es una clínica de referencia nacional e internacional, incluso una clínica modelo y que se pueda replicar en otras instituciones que cuenten con el capital humano para hacerlo, ¿no? Y también con la infraestructura. Lo ideal es que todos los pacientes fueran detectados en etapas tempranas. Los valores, compartimos los mismos valores institucionales de nuestro hospital y bueno, usamos una herramienta mediante cual nos indica o nos ayuda a desglosar las actividades que realizamos cada uno de los que pertenecemos a la clínica. Dentro de esto, las guías clínicas nos permiten saber quién hace qué. Esto va a facilitar la aplicación de las guías clínicas, que es algo que no queda afuera. ¿Dónde? Esto va a permitir evaluación y mejora continua de la atención clínica y la comunicación de los profesionales de salud con el paciente. ¿Y cuándo? Identifica temas para investigación y desarrollo de servicio también. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que nos ayuda a siempre tener en cuenta que hay que identificar al paciente correcto, tratar al paciente correcto con el tratamiento correcto, por el profesional correcto, con el equipo adecuado, en un tiempo y lugar adecuado. Todo esto es lo que nuestro modelo toma en cuenta. Y aunque se ve un flujograma bastante amplio, la verdad es que una vez que va tomando forma, todos sabemos exactamente qué nos toca hacer y cuándo hacerlo. Y que esto mismo el paciente también pueda entenderlo. No solamente que el profesional de la salud sepa, sino que el paciente ya de por sí la noticia no le es nada grato ni a él ni a sus familiares el saber que tiene esta enfermedad y todo el proceso que tiene que pasar para intentar su cura, pues es también importante que no lo tengamos con incertidumbre, que pueda entender desde el día 1 qué es lo que se le va a hacer, cómo va a ir avanzando el proceso para su tratamiento, para que pues no esté con esta incertidumbre, ¿no? En cuanto a esta herramienta, pues es primero el paciente que tiene lesión en cavidad bucal. Todavía no sabemos si es cáncer, pero estamos identificando una lesión, entonces a él no le podemos decir que es cáncer, ¿no? Hasta que no tengamos un reporte de patología completo. Entonces él debe entender el proceso que lleva el estudio de esa lesión que tiene en la boca. Una vez que ya identificamos que el paciente efectivamente tiene cáncer de cavidad bucal, tenemos que hacer todo lo relacionado a ello dependiendo de su etapa clínica, si se va a operar, si va a recibir quimioterapia, radioterapia o estas dos al mismo tiempo. Entonces ellos deben entender cada uno de los procesos que va a estar llevando para su tratamiento. Trabajo social es una de las partes fundamentales para entender el entorno de nuestro paciente, su contexto social y psicológico y también familiar, ¿no? No es lo mismo un paciente que pueda trasladarse diario a un tratamiento de radioterapia, que pueda tener condiciones de higiene en el caso de ser operado. O sea, son muchas cuestiones que debemos tomar en cuenta y que van a repercutir de manera directa en el pronóstico del paciente. Entonces aquí es donde Trabajo Social nos apoya mucho con esas redes familiares para saber cómo va a ser el apoyo y si es que el paciente es candidato a recibir uno u otro tratamiento. También es importante que toda la familia, los cuidadores primarios sepan a lo que se van a enfrentar. No es fácil para el paciente, pero tampoco para el familiar. Entonces es importante que sepan las etapas del tratamiento para que no se asusten, para que entiendan, para que comprendan y para que puedan apoyar de manera adecuada al paciente. Y esto, como hemos intentado trabajarlo en cuanto a uno de los objetivos de la clínica, pues hemos dado ya capacitación a odontólogos de práctica general, incluso otras especialidades, con la finalidad de que nos apoyen identificando lesiones que no son normales e incluso unas de ellas puedan ser potencialmente malignas y le estemos evitando al paciente sufrir esta enfermedad. En una base de datos en la que podemos estar diseñando o más bien registrando en un registro nacional de cáncer a los pacientes que tenemos y que en nuestro país pues también se vea el número, ¿no? Ya que en cuanto al número de casos sabemos no es mucho y quizá por eso también
no llama mucho la atención para hacer campañas de detección como en el cáncer de mama o en el cáncer cervicouterino. Entonces hay que dar números para que también nos volteen a ver en cuanto a la cuestión gobierno, en diferentes eventos que se ha presentado la clínica para que pues vean el flujo de trabajo y que si en alguna otra institución sirve y lo pueden replicar, pues sería fantástico para nuestro país. Igual eventos masivos que también nos han invitado para hacer este tipo de detección, enseñarle también a las personas, a los pacientes, la importancia de acudir a la revisión con un odontólogo, de incluso ellos hacer su autoexploración, también se les ha capacitado para que puedan identificar ellos si existe alguna lesión que pueda ser sospechosa. Y bueno, como conclusiones, ¿qué tenemos? Que la literatura dice que se prevé un aumento en la incidencia porque hay mayor exposición a los factores de riesgo. Pero esto realmente no debería ser así, o sea, el diagnóstico no debería retrasarse porque la cavidad bucal es una cavidad de fácil exploración. No necesitamos aparatos, solo necesitamos una buena luz y un buen ojo clínico que nos ayude a identificar. Realmente no se necesita más para poder identificar. Obviamente necesitamos que el ojo clínico que va a revisar pues conozca que existen este tipo de lesiones. Si el odontólogo o el personal de salud de primer contacto no está capacitado y no identifica estas lesiones, de nada sirve que lo revise. En la piedra angular y el diagnóstico oportuno, la referencia oportuna son la clave para que podamos erradicar esta enfermedad. En cuanto al proyecto CLIECAB, que es la clínica especializada contra el cáncer de cavidad bucal, pues el objetivo principal es optimizar los tiempos en los procesos de atención hacia el paciente que tiene esta enfermedad, ya que esto va a repercutir de manera directa en la calidad de vida. Cuando un paciente se presenta, puede presentarse en una etapa 2, 3, pero en lo que nos tardamos en su atención quizá ya esté en una etapa 4 y entonces podemos hacer aún menos. Pretendemos ser una clínica modelo que pueda ser replicada por otras instituciones y que bueno, esto también a su vez nos permite contribuir al Registro Nacional de Lesiones Bucales, que básicamente va ligado a la iniciativa del Senado en cuanto al Registro Nacional de Cáncer en México. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marlene Hernández Martínez el habernos presentado este importante e interesante tema e invitamos a todos ustedes a seguir las sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca todos los miércoles a las 9:30 horas a través de esta plataforma de YouTube. Buenos días.